rato no nos veíamos, así que vamos a comenzar primero recordando qué es esto, qué cosas tenía un circuito, algo habíamos trabajado antes, pero vamos a recordar entonces un poquito y de ahí entonces comenzamos con los circuitos. Chiquillos, ¿qué es lo que era un circuito? ¿Qué hacía que nosotros pudiésemos tener un circuito? ¿O qué ejemplos de circuitos nosotros podemos ver así como en nuestros hogares o en ciertas fechas del año? ¿Qué tipos de circuitos son así? ¿O dónde yo ocupo un circuito eléctrico? Si siquiera a lo mejor no me doy cuenta, pero estoy ocupando un circuito eléctrico. ¿Dónde podría ser? Cuando cargo el celular. Ya, súper, cuando cargamos el computador ahora, todo el tema de las pantallas. ¿Qué más? ¿Qué más aparte de eso? Ahora, ahora mismo estamos ocupando un circuito eléctrico en la clase. Sí, súper bien. De hecho, El teclado, ¿no? el que estamos acá nosotros mostrando, todo funciona gracias, la mayoría de las cosas que nosotros tenemos en nuestro hogar funciona gracias a electricidad. Por lo tanto, ya tenemos un circuito presente en nuestras casas que nos permite, como ustedes bien dicen, estar conectados ahora. Si no, sería casi imposible. ¿Ya? Nosotros habíamos comenzado a trabajar hace un par de semanas atrás, que es lo que era un circuito, que era esta asociación de diferentes dispositivos que nos colocaba. La gracia de estos dispositivos, chiquillos, que estuvieran conectados a través de un conductor. ¿Ya? ¿Por qué un material conductor? Porque habíamos dicho que este material permitía que circulara libremente la corriente por él. ¿Por qué? Porque si lo hacíamos en función a un aislante, la corriente no iba a pasar por él, por lo tanto no iba a funcionar o no iba a tener la función que nosotros esperábamos. Así que por eso tenemos que hacer, sí o sí, chiquillos, o colocar en este caso un conductor. ¿Ya? Cuando uno habla de circuitos, chiquillos, en física generalmente, trabaja con dos tipos de circuitos, los circuitos en serie y en paralelo. Nosotros nos vamos a enfocar en estos dos circuitos por separado, pero nos vamos a enfocar solo con ciertos elementos. Vamos a considerar las baterías o las pilas. Recuerden que las baterías o las pilas permiten alimentar. Algunas cosas de este power sí las tenían, pero no hemos visto los circuitos en serie y en paralelo. La imagen sí. Hay imágenes que sí yo les había mostrado antes y lo tienen. Así que no están tan mal. El Gabriel que me habló, sí. Hay cositas que sí yo había mostrado, pero hay otras cosas que no les he explicado. Chiquillos, entonces nosotros vamos a trabajar con circuitos en serie y circuitos en paralelo. Ya, los circuitos en serie son circuitos que no se trabajan mucho, ya no tienen mucha utilidad, sobre todo en nuestros hogares, porque vamos a ver ahí algún par de ejemplos. Ya, un circuito en serie es un circuito como las luces de Navidad. ¿Qué pasa cuando se quema una ampolleta del juego de las luces cuando uno las va a colocar en el arbolito? ¿Qué pasa con el resto de las ampolletas? ¿Funciona o no funciona? ¿No funcionan? No funciona. Ya, por lo tanto, acá el circuito en serie, la gracia es conectar una resistencia, en este caso, a continuación de la otra. Las resistencias de estos circuitos que yo les decía pueden ser las ampolletas en ese caso. Pero no tiene mucha utilidad. ¿Por qué? Porque si se quema una o deja de funcionar una, al final deja de funcionar el circuito entero. En comparación a lo que vamos a ver después, que es un circuito en paralelo. En cambio, el circuito en paralelo es como más independiente, mucho más práctico de trabajar y más seguro también. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos hablado de la resistencia, el voltaje y la intensidad? De hecho, los habíamos mezclado en una ley. ¿Se acuerdan cómo se llamaba esa ley? La ley que mezclaba la resistencia, el voltaje y la intensidad. La ley de Ohm. Sí, la ley de Ohm. Ya, la ley de Ohm al final relacionaba la resistencia, el voltaje y la intensidad. Ya, por lo tanto, esas mismas cositas vamos a aplicar ahora a circuitos, pero queremos ver algunas de las características y que se aprendan lo general de estos circuitos. Ya, chiquillos, cuando nosotros colocamos ampolletas, ya o diferentes artefactos conectados en serie,
La herencia que nosotros queremos hacer o lo que logramos buscar en este caso es que la resistencia del circuito sea cada vez más grande. ¿Qué significa que la resistencia sea cada vez más grande? Si yo aumento la resistencia, ¿qué va a pasar? ¿La corriente va a poder circular libremente por él o le va a costar cada vez más? Le va a costar, ¿no? Sí, le va a costar. Entonces lo que nosotros hacemos en un circuito en serie es eso, es aumentar la resistencia del circuito. Por eso acá aparece esta ecuación que está acá. ¿Ya? Entonces yo puedo conectar 5 artefactos en serie. Lo que voy a hacer entonces es que la resistencia de ese circuito sea cada vez más grande. Hay otra cosa también. La intensidad de corriente, ¿se acuerdan que la intensidad de corriente, lo que aparece acá, eran esta cantidad de electrones que circulaban por una cierta cantidad de tiempo? La intensidad de corriente es la misma, entonces no sé, pues si acá por esa resistencia pasan 2 amperes, por esta resistencia también va a pasar la misma cantidad de amperes y por acá también va a pasar la misma cantidad de amperes. Lo que difiere en este caso el circuito es que las resistencias van a ser distintas, ¿ya? Y que los voltajes también van a ser diferentes, ¿ya? Entonces, acá modificamos los voltajes y modificamos las resistencias. Pero la intensidad de corriente es la misma en todos los casos, ¿ya? Miren el voltaje. Supongamos que el voltaje, en este caso, no sé, acá el voltaje, un valor, vamos a suponer que este voltaje es 25V, ¿ya? Y si por esta resistencia, estamos suponiendo pasan en 5 volts, por esta pasan 10 volts, ¿cuánto es el voltaje que pasa por esa resistencia? ¿Cuánto sería entonces? Si aquí hay 5 y acá tenemos 10, y tenemos que completar al final 25, porque eso es lo que nos dice la ecuación que está aquí al centro. ¿Cuánto sería entonces? 10, 10. 10. ¿Ya? Entonces eso es lo que yo más o menos quiero que entiendan en este caso, ¿ya? Que los circuitos en serie, si bien una parte, cuando, como bien decían por el chat, una parte deja de funcionar, el resto se quema, el resto deja de funcionar. Por lo tanto, es un circuito que útilmente no es útil, ¿ya? No es útil de ocupar. Ya, por eso generalmente todos odiamos cuando se nos echan a perder los circuitos que colocamos en el arbolito de Navidad, porque hay que estar adivinando una por una cuál fue la ampolleta que se quemó, para que el resto pueda volver a funcionar. ¿Ya? Entonces, la resistencia aquí va a ser cada vez más grande. ¿Ya? El voltaje total es la suma de los voltajes chiquititos. Entonces, si yo tengo, si en este caso no hubiese sido 25 y tengo un voltaje de 15 y tengo 3 resistencias, podríamos decir así que pasan 5 volts quizás por cada una. ¿Ya? Y la intensidad de corriente, la cantidad de amperes que circulan por este circuito es la misma. ¿Ya? Chiquillos, ¿hasta ahí alguna duda, consulta, pregunta? Porque tenemos ejercicios para resolver. La gracia es que resolvamos los ejercicios ahora en clase y que puedan entender. ¿Ya? ¿Hasta ahí, chiquillos, alguna duda, consulta, pregunta? Y después, esa PowerPoint nosotros lo tenemos que hacer y subirlo al IRMI. Mira, al final del Power hay una actividad, solo la actividad que aparece al final. Pero yo les voy a contar cómo es el esquema y todo, así que esperamos un poquito. Ya, pues. Y tienen esa tarea que aparece acá en este Power, se entrega no recuerdo, chiquillos, si les coloqué el 27 o el 28 de julio, así que tienen harto tiempo como para hacerla como bien calmados, ¿ya? Veamos entonces ahora, mira. Acá vamos a tener un circuito en serie. Entonces nosotros acá tenemos un circuito en serie que en este caso consta de 5 resistencias de diferentes valores. Lo único que yo sé en este caso, que el voltaje de esta fuente son 120 volts, que por acá pasan 120 volts, y sé el valor de cada resistencia. No sé nada más en este caso. Yo con esos datos quisiera saber cuál es la resistencia equivalente, cuál es la resistencia total que pasa por este circuito y cuál es la intensidad de corriente. Gabriel, dime. Gabriel, ¿querías decir algo? Dígame. Ya.
Ya, chiquillos, entonces vamos a hacer eso. ¿Qué pasa, chiquillos, con este valor de resistencia? ¿Va a ser más grande que los números que tenemos ahí o va a ser más pequeño este valor? Si nosotros los conectamos en serie, Más grande. más grande, ¿ya? Por lo tanto, ¿y cómo sacaríamos en este caso la resistencia? Ya, mire, si nosotros queremos sacar en este caso la resistencia total o equivalente, que es un sinónimo, ¿qué teníamos que hacer? ¿Qué teníamos que hacer con los valores que aparecen ahí? ¿Restarlos o sumarlos? Sumarlo todo y ver cuánto sobra. Y el sobrante, el cálculo. ¿A qué te refieres con el sobrante? O sea, por ejemplo, yo que sé, si es 100 y está, yo que sé, 30 más 40, ¿Mm? sería 30 la resistencia. No, acá la resistencia simplemente es la suma, nada que ver con sobrante, solo el sumar directamente los valores que aparecen acá. Es solo sumar esto. Recién hacíamos el sobrante para ver el tema del voltaje individual, pero acá no queremos saber los voltajes individuales. Queremos saber solo la resistencia equivalente. Entonces acá sumamos R1, R2, 3, 4 y 5. ¿Cuánto les daría la suma de esos valores que yo encerré ahí? Yo lo tengo resuelto, a ver si ustedes lo hacen y veamos cuánto les daría. $240. Súper bien. ¿Todos llegaron a ese mismo valor o no? Ya, porque acá ¿qué tenemos que sumar? Sumaríamos 56 más 100 más 27 más 10 y más 47. Por lo tanto, como bien ahí lo dijo la compañera, sí, da 240 en este caso. Aquí da 240. Ya, el símbolo de la resistencia no me quedó muy bien ahí, pero sí está bien, 240. Ya, por lo tanto, podemos seguir comprobando lo que yo les decía anteriormente. Y cada vez que nosotros conectemos circuitos en serie, lo que vamos a hacer es aumentar la resistencia. Imagínense, si la más baja era 10 y la mayor era 100. Y la aumentamos. Considerablemente aumentamos los valores. ¿Por qué? Porque los conectamos en serie. Por lo tanto, la corriente que circula por acá le va a ser muy, muy difícil circular porque la resistencia es mayor. ¿Ya? Chiquillos, ahí también aparece el tema de calcular la intensidad de corriente. ¿Se acuerdan cómo podíamos calcular la intensidad de corriente del circuito? ¿Qué podíamos hacer en este caso? Veamos ahí qué dice. ¿Ya? ¿Se acuerdan que habíamos visto la ley de Ohm que relacionaba la resistencia, el voltaje y la intensidad? Y se acuerdan que habíamos sacado en una clase unos valores dependientes y habíamos tomado diferentes numeritos, pero nos daba el mismo resultado. Entonces, ¿qué decía la ley de Ohm? Vamos a anotarlo acá. La ley de Ohm decía que la resistencia iba a ser igual al voltaje sobre la intensidad. Miren ahora acá lo que tenemos. Tenemos el voltaje de la fuente, que son 120, ya por lo tanto conocemos que el voltaje vale 120. Tenemos la resistencia, que fue el valor que calculamos anteriormente, que es este, 240. Entonces tenemos la resistencia, que son 240 ohm. Mi duda es, ¿cómo despejo la intensidad entonces? ¿Cómo despejo este valor de acá, de la ecuación?
lo que marqué con amarillo, ¿cómo lo despejarían ustedes? Yo cambiaría la I con el R. Así como que una suba y la otra baje. Sí, Ya, entonces tú me dices esto, que I sería igual a B sobre R. ¿Eso? sí. Eso es. ¿Qué voltaje tenemos? El voltaje que aparece ahí dentro de los cálculos, que en este caso sería 120. ¿Qué resistencia nos dio en total? Nos dio una resistencia de 240. ¿Cuánto me daría eso entonces? ¿Cuánto les da esta división? Ahí pueden simplificar los ceros. ¿Cuánto me da esto? 2. No, no da 2, porque es 12 sobre 24. Ah, 0,5. 0,5. Ahí sí. Ya podría ser un medio o 0,5 como lo quieran expresar. ¿Ya? Entonces digo, tengo intensidad, entonces la cantidad de amperes que circulan es un medio o 0,5 amperes en este circuito. ¿Ya? Por lo tanto circulan súper poquitos amperes, cuando la resistencia en este caso es 240 y el voltaje es 120. ¿Se entiende entonces, chiquillos, cómo aplicar el tema de los circuitos en serie? Díganme sí o no. Yo les puedo subir este Power después si quieren con las resoluciones. Tengo Ya. opción de guardar el grabado así como lo que estoy rayando y se los envío. Ya. También entonces lo van a tener como normal, entre comillas, y rayado. Vamos a ver entonces ahora los circuitos en paralelo. Estos circuitos sí son sencillos de trabajar. Ya, pero quizás tienen una implicancia diferente a la que habíamos trabajado anteriormente. El Gabriel ahí está rayando pantalla. Se ve que raya la pantalla. Gabriel, ¿querías decir algo? Ya. Chiquillos, miren acá. Tenemos entonces otro ejercicio. También un circuito en serie. Ya, vamos a ver. Ya, miren, tenemos acá entonces este circuito. Ya dice, la siguiente figura muestra dos resistencias o ya una batería que está conectada con dos resistencias. Ya, lo que nosotros sabemos, en este caso, que en esta parte del circuito, ya, que el voltaje que circula entre A y B, acá, el voltaje es 8, espérenme, ahora sí voy a escribir, 8B. Y la cantidad de voltaje que circula por acá es 4B. ¿Cuál sería la diferencia de potencial? ¿A qué me refiero con esto? ¿Cuál es el voltaje total que pasa por esta batería? ¿Es el 12. Súper bien. ¿Se entiende que es 12? Sí. Ya. Recuerden por qué es 12 en este caso, chiquillos. Porque recuerden que cuando nosotros teníamos las características de un circuito en serie, el voltaje total era la suma de los voltajes individuales. Por lo tanto, por uno pasa 8, por el otro pasa 4, por lo tanto, el total de este voltaje, de esta batería que aparece acá, es 12. Así que están ahí súper bien. Ya si yo hubiese tenido, no sé, acá, vamos a suponer que sea una ampollita y tengo una ampollita ahí, no sé, de 2 volts, no hubiese sido 12 el voltaje total, sino que hubiese sido 14. Ya, porque tenemos que sumar los voltajes individuales. Hasta ahí, chiquillos, ¿alguna duda, consulta, pregunta que tengan? No. ¿No? Ya. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a ver, esperemos alcanzar, si no lo retomamos en la próxima clase. Ya vamos a ver los circuitos en paralelo. Los circuitos en paralelo son los que tenemos en nuestros hogares. ¿Ya? Los circuitos en paralelo, chiquillos, son más independientes entre sí. ¿Ya? ¿Por qué? Porque puede dejar de funcionar esta ampolleta y el resto de las ampolletas va a funcionar normalmente. ¿Ya? Acá no
No implica aquí, como recién en serie, que se quemaba una y todo dejaba de funcionar. Acá no. Acá trabajan de forma independiente. ¿Ya? Por lo tanto, no sé si ustedes han dado cuenta que las casas de repente traen estos paneles separados, el panel de la cocina, el de los dormitorios o el de las ampolletas de la casa en general. Entonces quizás hay una ampolleta que haga corte, o quizás, no sé, pues yo justo enchufé, no sé, el hervidor, hizo corte, pero a pesar de que el hervidor haga corte, se quema, o se apaga solo lo de la cocina y el resto de la casa sigue funcionando. ¿Por qué pasa eso? Porque los circuitos están conectados en paralelo, por lo tanto trabajan de forma independiente. Pero acá vamos a ver, en relación al voltaje, a la intensidad y a la resistencia, que estas características cambian en comparación a lo que es un circuito en serie. Veamos acá entonces, miren. Acá la intensidad de corriente que circula por cada una de estas resistencias, ya las tenemos que sumar. Entonces acá si yo sumo la intensidad que pasa por esa resistencia, por esta y por esa, me va a dar la intensidad total. ¿Se acuerdan que recién la intensidad cómo era? ¿Era la misma o era diferente? El ejercicio que hicimos recién. Ya, alguien levantó la mano, dígame. Siempre levantan, ya. Chiquillos, recuerden que antes, en el circuito en serie que habíamos visto recién, las intensidades eran las mismas. Entonces ahí estamos viendo una gran diferencia. Acá las intensidades se suman para hacer la total, pero antes las intensidades eran las mismas. Veamos ahora, miren. Ahora tenemos esto igual. El voltaje vamos a suponer, no sé, porque en esto tenemos, no sé, una pila de 5 volts. ¿Qué implica que la pila tenga 5 volts? Que en esta resistencia el voltaje va a ser 5, 5 y 5. Entonces lo que ahora repetimos, lo que ahora permanece constante en un circuito en paralelo, es el voltaje. Por lo tanto, si el voltaje de la casa que nosotros tenemos son 220, el voltaje que llega a que hace funcionar la lavadora también son 220. El que hace funcionar el televisor o el PC que tenemos en la casa también son 220. Ya, o el voltaje que hace que circule, que podamos cargar el celu, ya, también son 220. Entonces, eso es súper fundamental. Entender que el voltaje total es el mismo voltaje que pasa individualmente. Pero miren ahora, esa cosa rara que está acá, ¿se entiende? Esta cosa aquí que está aquí al final, ¿se entiende qué pasa con las resistencias? ¿Qué pasa si nosotros en este caso, chiquillos, sumamos las resistencias como fracciones? Ya no las sumamos como números enteros, sino como fracciones. ¿Qué vamos a hacer en este caso con el valor? ¿Vamos a hacer que este valor aumente o que disminuya? ¿Qué creen ustedes? Aumenta. No, no aumenta. Disminuya, porque está dividido, ¿no? Está dividido. Entonces, esa es la gran diferencia entre el circuito en paralelo y en serie. Entonces, cuando yo tengo uno en paralelo, lo que estoy haciendo es que la resistencia total del circuito sea cada vez más pequeña. Miren, ¿cómo me puedo dar cuenta yo? Como esto yo lo sumo en fracciones, acá está después vamos a hacer un ejercicio, acá está la incógnita. ¿Ya? Entonces, eso es lo que yo busco, de ahí les voy a enseñar cómo resolverlo. ¿Ya? ¿Cómo yo lo puedo visualizar? Miren, vamos a dar valores al azar. Voy a cambiar el lápiz acá. Voy a colocarlo de negro, para que se vea. Entonces acá yo puedo decir que la resistencia que pasa por acá, no sé, pues son 2, acá una resistencia de 6 y una resistencia, no sé, de 10 ohm. Entonces, si yo voy a sumar estas resistencias en paralelo, la resistencia del circuito siempre va a ser más pequeña. Entonces, lo que yo busco acá al conectarlas en paralelo es que la resistencia sea cada vez menor. Entonces, yo me tengo que dar cuenta que esta suma que está acá va a ser más chiquitita que 2. ¿Por qué? Porque mi fin, ¿ya? Mi opción en este caso es hacer que la resistencia sea cada vez más pequeña. Por eso yo los conecto en paralelo, en diferencia de conectarlos en serie. Entonces, si yo quiero conectar algo en serie, lo que voy a hacer es que aumente la resistencia del circuito. Y si yo los conecto en paralelo, lo que estoy haciendo es hacer que la resistencia del circuito sea cada vez más pequeña. ¿Se entiende, chiquillos, hasta ahí? ¿Me dicen sí o no? Sí. Ya. Vamos a hacer entonces ahora un ejemplo.
Espérenme, hay que estar la tarea y después se la explico. Chiquillos, ahí tenemos un circuito en paralelo, ¿ya? En este caso yo le coloqué el voltaje. Yo dije que el voltaje que circulaba por este circuito era 60 volts. Y yo quiero saber, con estos valores que aparecen acá, ¿cuánto vale la intensidad de corriente del circuito? Similar a lo que hicimos recién, y la resistencia total o la resistencia equivalente. ¿Cómo podríamos resolver esto? ¿Cómo harían ustedes esto? Sumando todo, pues, Ya, y esa suma, ¿la hacemos directa o la hacemos como suma de fracciones? y fracciones. De fracciones. Entonces, mira, lo vamos a hacer de la siguiente manera. 1 sobre la resistencia equivalente a la resistencia total sería, en este caso, 1/4 más 1/8. Me quedo medio chueco ya, pero no importa, más 1/8 más 1/4. Chiquillos, esa suma de fracciones, ¿cuánto me da? ¿O cómo la resolvemos? No sé si ahí tienen... creo que les habían anotado por ahí que tuvieran calculadora a mano. ¿La tienen por ahí? Ahí alguien me habló, lo veo al tiro. 1 partido de 24. 1 partido de 24. No. No. Casi. No. Ya, si esto no sé, pues si lo quieren ver así. Yo puedo sumar los que son iguales, entonces digo, en este caso sería 2/4, ¿cierto? Más 2/8. ¿Cómo sumo eso? No, que si no se debe cambiar el de arriba. Ya, ¿y cómo Si cambiamos el...? abajo, Ya, miren, si les complica mucho esto, yo vengo de una época diferente a ustedes, porque ustedes amplifican, creo que numeradores y denominadores, ¿no? Cuando yo tengo en este caso así la suma de dos fracciones, lo puedo hacer multiplicando cruzado, puedo sacar mínimo como múltiplo, ¿no? En este caso, pueden tomar ahí la calculadora y lo hacen. Entonces, yo tengo mi calculadora acá y lo tengo resuelto igual. ¿Saben, chiquillos, ocupar la calculadora y hacer fracciones? ¿La saben hacer? No, Miren, espérenme. Déjenme ahí. Miren, no sé si alcanzan a ver. Acá, si yo quiero, no sé si se alcanza a ver ahí. Ahí, no sé. Voy a apuntar ahí mi pantalla. No sé si la ven. ¿Se alcanza a ver la pantalla o no? sí. Pero si yo coloco 1/4, coloco 1 y aprieto, hay una letra que dice ahí A, B, C. Coloco ahí y aprieto 4. Y esa letra A, B, C me hace como esa rayita de la fracción que nosotros alcanzamos a conocer. Entonces ahí yo hago 1/4 y sigo haciendo la suma, en este caso, de los valores que tengo. Pero con ese símbolo que está ahí, se puede hacer, chiquillos, el tema de las fracciones en la calculadora en este caso. Así que si lo manejan por ahí, es lo ideal. Ya veamos entonces. La suma en este caso, a mí me da, si yo esto lo hago por calculadora, me da 3/4, si no me equivoco. Tengo 2/4 más 2/8. Esto me da 3/4, pero miren, esto quiero yo que sepan y que entiendan. Mi incógnita está abajo, está acá. ¿Cómo hago yo entonces? ¿Cómo saco yo mi resistencia total? Porque lo que tengo es esto, 1 sobre la resistencia total me da 3/4. Yo quiero saber, ¿cuánto vale la resistencia total? ¿Cómo lo sacaríamos? Hay que sumar todos los de abajo. No. ¿Cómo saco esto? ¿Cómo despejo este valor de acá? Esa es mi duda. Lo mismo que con la idea. multiplicando 1 por 1 por 4 y 4 dividirlo en 3. dividido en 3. Súper bien. O más fácil lo damos vuelta, ¿no? Porque lo que ustedes me dicen, espérenme, déjenme cambiar el lápiz esto. Es 4 por 1, ¿cierto? Igual a 3 por la resistencia total, ¿o no?
Entonces la resistencia total en este caso sería 4 sobre 3. Súper bien lo que me dijeron, pero ¿no se dan cuenta que así como más fácil es invertir este valor? Sí. Entonces cuando ustedes tengan las resistencias en paralelo, las suman como fracciones. Ojo con eso. ¿Por qué las sumamos como fracciones? Porque lo que estamos haciendo es que la resistencia equivalente sea cada vez más pequeña. Y el resultado que nos da, lo invertimos. ¿Se entiende hasta ahí? Entonces miren, si yo digo 4 dividido 3, en este caso, si yo lo paso así en una fracción, si no lo trabajo con números, esto me da 1,33. ¿Se dan cuenta? ¿En qué se enredaron? Ah, se enredaron. ¿Hasta dónde quedaron? ¿Hasta acá quedaron bien? Espérenme. Chiquillos, espérenme, ahora sí. Hasta ahí quedaron bien, ¿cierto? Sí. Ya. Después cuando yo tengo ese valor, porque como mi incógnita está en el denominador, no en el numerador, lo que yo hago es invertir este resultado. Entonces, no sé, yo voy a suponer otro valor. Si yo tuviera otro circuito y esto me da así, ¿ya? Mi resistencia total en este caso no va a ser 2/5, sino que mi resistencia total sería el inverso de esto, sería 5/2. Por lo tanto, cuando lo sumen como fracciones, siempre el resultado lo tienen que dar vuelta entre comillas. No sé si ahí se entiende mejor, siempre van a invertir este valor que nos da. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la incógnita en este caso está en el denominador, no en el numerador. ¿Se entiende ahí un poquito mejor? Sí, sí, Ya. sí. Ya, chiquillos, entonces si ustedes se dan cuenta, como les decía yo recién, la resistencia en este caso me da 1,33. Y era lo que yo les indicaba en un comienzo, que cuando yo quiero conectar un circuito en paralelo, lo que hago es que la resistencia sea cada vez más pequeña. ¿En qué me fijo visualmente? En el valor más chiquitito que tenga el circuito. En este caso, el valor más pequeño era 4. Por lo tanto, la resistencia total siempre tiene que ser más pequeña que el valor que aparezca en el circuito, más chiquitito que el valor más pequeño. Si en este caso mi resistencia hubiese sido 2, tiene que ser más chiquitita que 2 la resistencia total, siempre y cuando los conectemos en paralelo. ¿Ya? Y en función al tiempo, si yo quisiera sacar el voltaje, o sea, si quisiera sacar la intensidad de corriente, que fue lo que hicimos recién, que es la segunda parte, mi intensidad de corriente es V sobre R. ¿Qué voltaje? El que tengo acá, que son 60. ¿Por qué valor lo divido? Por lo que me da acá, que es 4/3 en este caso. ¿Ya? Y ahí llegan al resultado en este caso, que les aparece, déjenme ver cuánto da. Y en este caso llegan a... Ah, no, yo no lo había hecho, a 45 en este caso. ¿Ya? Ya, chiquillos, así que ese sería, en este caso, aquí llegan a 45 amperes. Eso sería, chiquillos, lo que nosotros teníamos, o lo que yo les tenía planificado para el día de hoy. Dudas, consultas, preguntas. La próxima clase igual vamos a retomar eso, así que no se compliquen por esto. ¿Qué más les puedo decir? Que si quieren hacer más ejercicios de esto, yo tengo circuitos, imágenes de circuitos con cálculos en serie y en paralelo, si quisieran practicar. Así que me mandan ahí un correíto y me lo piden. Si no tengo problema en darles más ejercicios. Ah, el 60, ¿de dónde lo saqué? De acá. De acá, del voltaje que aparece acá en las indicaciones del circuito. De ahí saqué el 60. Sí, voy a mandar el PowerPoint por línea con los cálculos. ¿Cómo hacen este resultado? Pueden trabajar no con fracciones acá, sino con números enteros y dicen, el voltaje era 60 según la fuente y la intensidad y la resistencia en este caso es 1,3. Yo lo trabajé así y les da aproximadamente 45. Ya así lo pueden trabajar en este caso. Chiquillos, al final del PPT, creo que me queda súper poco tiempo, al final del PPT, chiquillos, aparece esta tarea, ¿ya? Esta tarea, chiquillos, es la que tienen que hacer
similar a lo que hemos hecho ahora para el módulo. Recuerden que los módulos son calificados. Ya, por lo tanto, esa es la tarea que tienen que hacer. Tienen hasta el día, la verdad es que no recuerdo si 27 o 28 de julio para poder hacerla. Pueden consultar las dudas en caso de que vayan resolviendo las tareas y queden ahí con alguna inquietud. Ya, pero similar a lo que hicimos ahora, un par de resistencias. Ahí yo les planteo primero así un problema, que ustedes pueden ver cómo resolverlo, ¿ya? Y un par de preguntas ahí, en relación a los circuitos en serie y en paralelo. ¿Ya, chiquillos? No, no es para el otro miércoles, es para el día 28 o 27 de julio. De hecho, va a ser la única actividad evaluada que va a tener este módulo, chiquillos. ¿Ya? Chiquillos, yo voy a dejar ahí de compartir mi pantalla, porque me queda muy poquito tiempo. Así